Bueno, y a solo una semana de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, la Asociación Nacional de Magistrados pidió perdón por las acciones y omisiones impropias al haberse negado, salvo aisladas excepciones por supuesto, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención durante la dictadura. En opinión de la organización, el Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más aún cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto. Hasta ahí las comillas. Queremos profundizar en este tema, para eso nos encontramos con la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados Regional de Santiago, María Francisca Zapata. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Tengo tantas preguntas y tantos comentarios que pedir de usted. Leyendo las declaraciones de la Corte Suprema, sobre todo sobre la Comisión Reti y la Comisión Valech, pero quiero partir por el presente. Esta declaración que ustedes hicieron, esta declaración pública, ¿no pensaron en socializarla antes con los magistrados de la Corte Suprema, pensando en que quizás hubiera sido un mejor gesto que el Poder Judicial como un todo hubiera podido hacer un comunicado de este tipo hacia el país? No pensamos en esa alternativa porque respondemos a distintos intereses, si se quiere. Son distintas institucionalidades que conviven al interior de la judicatura y cada una tiene su rol. Pero ¿no es acaso cierto que al menos para quienes no estamos dentro del Poder Judicial, hablamos del Poder Judicial como un todo que tiene, ¿no es cierto?, una cierta estructura piramidal? La Corte Suprema es, por supuesto, el tope de esa pirámide, pero son todos jueces y finalmente la carrera funcionaria de ustedes precisamente va escalando dentro de ese universo que es el Poder Judicial. ¿Por qué no intentar tenía algún sentido para ustedes también adelantárseles y quizás hacer una señal marcando la diferencia ante los supremos? No, la verdad es que el único sentido que tiene es que nosotros somos una institucionalidad diferente, somos la asociación, ¿no es cierto? Y eso es difícil visualizarlo tal vez desde afuera, pero es la realidad, es lo que existe verdaderamente dentro de la organización. Hay distintas institucionalidades que tienen distintos roles dentro de la judicatura y hay que hacer un esfuerzo para comprender cómo se mueven, cuál es el rol, cuál es el ámbito de actuación de cada uno de ellos. En ese sentido, la Asociación Nacional de Magistrados es un órgano democrático por excelencia y de participación directa y horizontal de los magistrados que están asociados, ¿no es cierto?, al organismo gremial. Representamos más del 70% de los jueces y por tanto tiene un tremendo peso desde el punto de vista que le estoy indicando. De manera que desde el punto de vista de las funciones, atribuciones y papeles a cumplir dentro de la judicatura es uno muy específico, tal vez acotado, ¿no es cierto?, a esta representatividad y por eso actuamos con total autonomía dentro de la judicatura. Solamente tenemos nosotros que consultar a nuestros asociados en las distintas instancias que tenemos para ello. Francisca, ustedes de todas maneras tienen subordinación o están bajo la tutela, digamos, de la Corte Suprema, y no solamente en términos de escalafón, sino también en términos de que cuando la jurisprudencia de la Corte Suprema es siempre estudiada, ¿no es cierto?, presentada por abogados y estudiada por ustedes. En ese contexto en que los supremos son además la última, la culminación de una carrera de juez, ¿qué le parece a usted que Hugo Dolmetsch, el vocero de la Corte Suprema, haya dicho que él nunca ha escuchado a nadie dentro de la Corte Suprema siquiera hablar de la posibilidad de pedir perdón, mientras que ustedes, digamos, los hijos menores, por así decirlo, ya lo hacen? Bueno, lo que nos parece es lo que nosotros planteamos sin ningún tipo de ambigüedad en nuestra declaración. Lo que nos parece es que es importante que la Corte Suprema haga su propio proceso de reflexión crítica sobre la actuación que le cupo a la Corte Suprema desde la época, ¿no es cierto? Eso es lo que nos parece a nosotros y por eso, mirando, ¿no es cierto?, que justamente la judicatura es un todo y por la relevancia institucional que tiene precisamente la Corte Suprema dentro de la estructura, consideramos que sería un gran aporte que la Corte Suprema también haga su reflexión crítica en torno a esto. Y lo hemos dicho precisamente en nuestra declaración. Hugo Dolmetsch ayer declaraba a nuestros compañeros de CNN Chile que la Corte Suprema de esa época fue golpista y qué bueno que lo fuera, porque de lo contrario, recién lo escuchábamos, de lo contrario aquí se hubiera producido una dictadura total. ¿Usted está de acuerdo? ¿O le parece también que fue una buena idea que nuestra Corte Suprema haya sido golpista en palabras de Dolmetsch?
Bueno, no vi la entrevista y me provoca impacto escuchar lo que usted me señala. Hay un juicio histórico que probablemente no esté completo, porque desde luego esto todavía requiere de un proceso, ¿no es cierto? Pero al menos el que tenemos hoy día, constituidos por los informes de las comisiones que se dedicaron precisamente a esto, ¿no? Nos habla de precisamente de aquello, de que la Corte Suprema tuvo un papel de colaboración, sobre todo en los inicios, ¿no es cierto?, del golpe de Estado, y es lo que alude precisamente el vocero de la Corte Suprema. Ahora, el juicio acerca de eso, el juicio histórico al menos hoy día, a pesar de que eventualmente pueda decirse que no está completo, es un juicio de pesadumbre al interior de la Judicatura en lo que a nosotros nos respecta, nos concierne como Asociación Nacional de Magistrados, de pesadumbre y de dolor y de vergüenza. Tengo otra pregunta, Francisca, para usted en su calidad de jueza propiamente, de cómo se imparte justicia. Hugo Dolmech ayer se definió como persona contraria a las penas muy duras. Él considera que las personas que en temas de derechos humanos tienen una sanción, que no es fácil, que esto salga en las noticias, tener que tirar a los hijos, una manera como juez tiene que hacer justicia y por lo tanto aplicar una sanción. ¿Tiene a la vista simplemente el delito cometido, la grave participación y la pena asignada por ley, o uno puede incluir consideraciones subjetivas, como por ejemplo, bueno, yo considero que esta persona, como lo dijo el magistrado, ya ha tenido un rato castigo porque mira a la cara a su familia y a sus hijos? Es complicado. Es parte de las prerrogativas. El rol del juez en el Estado democrático de derecho es mediar entre la universalidad de la ley y el caso en concreto, dejando fuera sus convicciones personales. De eso se trata. No sería justo que el juez pusiera en forma preeminente las convicciones que él posee en la resolución del caso. El juez, independientemente de lo que haya decidido la ley, que la ley significa autogobierno, significa precisamente la opinión y por tanto la soberanía. Al juez le está vedado anteponer sus convicciones privadas y propias, por muy loables que sean, cuando hace el ejercicio de la jurisdicción. Está la ley y está el caso de hacer un ejercicio de mediación entre la universalidad que contempla la ley y las particularidades de ese concreto, pero alejándose de sus propias convicciones. Ahora, todos somos generales y ahí es donde el perdón tiene un poco el sentido. Muchas veces, ¿qué es lo que dejó de hacer el Poder Judicial en su minuto? El perdón puede tomar alguna relevancia. ¿Qué se dejó de hacer en esos 17 años? ¿O qué no, en definitiva, qué no se quiso hacer? Como para que ustedes, como asociación de magistrados, den este mensaje principalmente a los familiares de los detenidos desaparecidos, mucha gente que vivió y sufrió. De eso lo que nos guía a basarnos en antecedentes, ¿no es cierto?, para tomar decisiones o opiniones. El antecedente principal que nosotros tenemos, ya que no estuvimos allí precisamente, ¿no?, precisamente son los informes que han emanado de las comisiones que se han dedicado a estudiar, ¿no es cierto?, este proceso y la actuación de las diversas institucionalidades allí. Y en ese sentido, para nosotros nos parece muy claro y muy relevante lo que señala el informe Rettig en el capítulo 4, cuando se refiere a la actuación de los tribunales de justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en esa época. Es breve, conciso y desolador. Está claramente apuntado a las acciones y omisiones de los tribunales de justicia y de los resultados que estas acciones y omisiones tienen
¿no es cierto?, en el balance. Quizás, Francisca, valdría la pena hacer una pequeña lectura para que la gente en su casa sepa de qué hablamos, ¿no? Del informe Rettig, que dice que la Corte Suprema no considera válido el enjuiciamiento que se hace a los tribunales, porque la Comisión Rettig es una entidad que carece de la más insignificante capacidad de, digamos, medir el actuar de los tribunales, y que está divulgando una crítica absurda por afirmaciones teñidas de pasión política. Eso es lo que dice la Corte Suprema del informe Rettig. Ahora, a juicio de ustedes, algunos jueces no actuaron por omisión, algunos jueces no actuaron por miedo. Lo pongo en el paralelo quizás de algunos militares que en su época tuvieron que actuar simplemente porque actuaban o era su familia. Sí. Eso también que ha quedado registrado, hay muchas declaraciones en torno al tema. ¿El Poder Judicial se escapa un poco de esa realidad o también fue una realidad que vivieron? Fíjate que también es una realidad que vive. Lo dijo el mismo vocero, ¿no es cierto? La Corte Suprema en sus propios términos fue golpista y debemos entender probablemente de esa expresión que fue colaboracionista. La Corte Suprema tiene la superintendencia sobre todos los tribunales y eso es algo tremendamente relevante al que tú aludiste al principio. Significa que tiene tremendas atribuciones respecto de la carrera de todos los jueces que integran la judicatura. De manera que es, desde luego, un mecanismo de control, ¿no es cierto? Cuando quien tiene el mecanismo de control sobre la carrera de los jueces actúa en forma colaboracionista, como lo ha dicho el mismo vocero, lanza un mensaje hacia toda la estructura. Acá se describió correctamente la estructura, es vertical, piramidal, ¿no es cierto? Y tremendamente jerárquica. Podemos decir algo sobre eso también como asociación y lo hemos dicho. Creemos que es estrictamente indispensable reformular esa estructura y tiene que ver precisamente con cómo esa estructura frente a determinadas situaciones puede incidir, puede mandar mensajes, en este caso equivocados, hacia el resto de la judicatura, en términos de que la judicatura restante, ¿no es cierto?, la que no está en la cúspide, recibe ese mensaje y actúa alejándose de su rol. A eso nosotros nos referimos cuando decimos que hay acciones y hay omisiones impropias de la función jurisdiccional. Muchas gracias, Francisca Zapata, por venir a conversar con nosotros de este tema que ha estado en el tapete estas últimas horas con mucha fuerza. Muy bien. Buen día. Gracias a usted.